Estaba parada en la acera frente a la casa que compré, con 42 años de arduo trabajo como asistente de limpieza, mirando mi ropa tendida sobre el cemento sucio, como si fueran trapos viejos sin valor. La blusa celeste, que usé para la boda de mi nieta, estaba pisoteada, con una marca de neumático de auto atravesando la delicada tela que había costado 120 reales en oferta. El vestido de flores amarillo y blanco que recibí de mi difunto esposo Miguel para nuestro tercer aniversario de bodas yacía en medio de un charco de agua sucia acumulada por la lluvia de la noche anterior, con la tela empapada y manchada de barro. Mi ropa interior estaba allí expuesta para que cualquier vecino la viera. Simples calzones de algodón mezclados con sujetadores viejos, todos tirados sin el menor cuidado, sin la más mínima decencia, junto con zapatos que habían sido arrojados sin piedad, algunos con los talones rotos de tanto golpear el suelo, cajas de medicamentos para la hipertensión arrugadas y abiertas con pastillas esparcidas por el suelo, fotografías antiguas con marcos de vidrio rotos que mostraban rostros sonrientes de tiempos mejores ahora pisoteados y destrozados. Era el 23 de mayo, las 7:15 de la tarde, una temperatura de 15 grados, un frío húmedo y penetrante que me penetraba hasta los huesos y me hacía temblar por dentro y por fuera. Estaba allí de pie temblando incontrolablemente, no solo por el frío, sino por un profundo shock, incapaz de procesar lo que mis ojos estaban viendo, incapaz de conectar esa escena absurda con la realidad que conocía hasta hace apenas unas horas. Mi hijo Rafael estaba en la puerta de la casa, de mi casa, apoyado en el marco de madera con los brazos cruzados sobre el pecho, una pequeña y cruel sonrisa curvando las comisuras de su boca. Una expresión que nunca antes había visto en ese rostro que conocía desde que era un bebé recién nacido. Tiene 38 años, 6 pies de altura, un cuerpo que alimenté durante décadas, con alimentos que muchas veces me salteaba para asegurarme de que tuviera una porción más grande en su plato, hombros anchos, brazos fuertes, ojos marrones como los de su padre fallecido hace 5 años. Pero en ese momento, esos ojos parecían los ojos de un completo desconocido, un desconocido peligroso y sin empatía. Me miró como si observara un insecto inconveniente que había aparecido en la casa y necesitaba ser eliminado, esperando pacientemente a que yo simplemente entendiera el mensaje y me fuera sin causar escándalo. Intenté hablar, pero mi voz era quebrada, ronca, casi un susurro inaudible. Le pregunté con voz temblorosa por qué había hecho eso, qué había hecho tan mal para merecer ser tratada así. Suspiró sonoramente con impaciencia teatral. Miró hacia un lado y puso los ojos en blanco, como si mi presencia fuera tediosamente agotadora, como si yo fuera un niño irritante haciendo una pregunta obvia. Y luego dijo con una voz completamente tranquila y espantosamente fría, cada palabra pronunciada con una claridad cruel que cortaba más profundamente que cualquier grito. Eres una molestia, madre. Siempre lo fuiste, pero ahora te has vuelto completamente insostenible. Ocupas espacio que ya no es tuyo. Consumes recursos que deberían. Sé nuestro. Existes aquí como peso muerto. Deberías agradecerte por avisarte antes de tirar tus cosas en el camión de la basura que pasa mañana por la mañana. Estoy siendo demasiado generoso al darte la oportunidad de conseguir lo que quieres antes de que todo vaya al vertedero. Mis rodillas cedieron instantáneamente. Me aferré a la puerta de hierro con fuerza desesperada para evitar caer boca abajo al suelo. Sentí que mi corazón se aceleraba tanto que realmente pensé que estaba sufriendo un ataque cardíaco. Latidos irregulares y dolorosos golpeaban mis costillas. Mi visión se volvió borrosa y oscura en los bordes, como si estuviera mirando a través de un túnel estrecho. Un constante zumbido agudo en mis oídos ahogaba por completo los sonidos normales de la calle, los autos que pasaban, los niños jugando a lo lejos, los pájaros cantando en los árboles. Un sudor frío le brotó de la frente y de la espalda a pesar del frío de la tarde. Intenté dar un paso vacilante hacia la puerta de la casa. Intenté entrar en mi propia casa, la casa cuyas cuotas del préstamo de vivienda pagué religiosamente durante 25 años completos, trabajando como ayudante de limpieza en 3 trabajos diferentes y simultáneos. Rafael bloqueó físicamente la entrada con su gran cuerpo. Colocó su pesada mano sobre mi hombro con una fuerza que no era violencia directa, pero sí lo suficientemente amenazadoramente firme como para hacerme entender con absoluta claridad que no iba a ceder ni un centímetro.
Dijo mirándome directamente a los ojos sin pestañear, que la casa ahora era territorio suyo y de su esposa Daniela, que tenía que buscar inmediatamente otro lugar para vivir, que mi presencia allí estaba trastocando seriamente los planes que tenían para el futuro, planes que no me incluían de ninguna manera. Miré desesperadamente por encima de su ancho hombro y pude ver a Daniela en la sala a través de la ventana iluminada. Ella estaba sentada en el sofá que compré hace 6 años. Rápidamente desvió la mirada cuando nuestras miradas se encontraron, con la intención de concentrarse, usando su celular, teléfono, un cómplice silencioso y cobarde de toda esa crueldad. Intenté discutir con una voz que salía a pedazos. Recordé con lágrimas ya corriendo por mi rostro que la casa estaba legalmente a mi nombre, que yo había pagado cada ladrillo, cada teja, cada metro cuadrado de los 120 metros que ocupaba ese edificio en el lote de 250 metros cuadrados. Rafael se rió, una risa breve y desagradable que salió de su nariz. Dijo con desdén que el papel es solo papel sin valor real, que la verdadera posesión es de quien lo vive y lo cuida y utiliza el espacio a diario, y que yo no tendría el coraje ni la fuerza para sacar a mi propio hijo de la casa, que todos en el barrio y en la familia pensarían que soy una vieja loca e ingrata si intentara hacer eso. Antes de continuar con esta pesada historia, si alguna vez has experimentado la crueldad por parte de alguien que creaste y amaste incondicionalmente, deja tu me gusta ahora y suscríbete al canal, porque esta historia llega muy lejos y la venganza será matemáticamente proporcional a la humillación sufrida. Comenta desde qué ciudad estás viendo ahora mismo, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que otras mujeres también han sobrevivido a lo que parece completamente insuperable y han salido más fuertes del otro lado. Me quedé allí completamente paralizada durante unos minutos más que parecieron prolongarse como horas interminables, viendo a mi hijo bloquear físicamente mi entrada a mi propia casa, mientras mis cosas más personales e íntimas se pudrían en la acera para que todos las vieran. Un vecino que no conocía muy bien pasó conduciendo lentamente. Aminoró notablemente la velocidad para observar toda la escena con morbosa curiosidad. Luego aceleró rápidamente avergonzado cuando se dio cuenta de que lo había notado mirando. Sentí una vergüenza intensa quemando toda mi cara, las orejas enrojecidas y calientes, una vergüenza profunda que no debería sentir porque técnicamente yo era la víctima clara de la situación, pero que sin embargo sentí de manera abrumadora, vergüenza que penetró profundamente hasta los huesos. La absoluta humillación de ser vista así por desconocidos y conocidos, expuesta como indigente, desechada como basura, tratada como menos que nada por alguien que literalmente salió de mi cuerpo hace 38 años. Rafael finalmente entró nuevamente a la casa y cerró la sólida puerta de madera en mi cara. Escuché claramente la pesada cerradura girar, un sonido metálico de metal raspando contra metal que selló física y simbólicamente mi total exclusión de ese espacio. Estaba solo en la calle cada vez más oscura. El cielo comenzaba a teñirse de tonos morados y grises mientras el sol terminaba de ponerse detrás de los edificios a lo lejos, sin saber en absoluto a dónde ir, sin tener ningún plan, sin poder pensar con claridad. Comencé a recoger mi ropa esparcida con manos que me temblaban tanto que apenas podía sostener las telas, doblando mecánicamente cada pieza sin pensar, colocando todo dentro de viejas bolsas de plástico que encontraba entre las pertenencias desechadas. Lloró en silencio sin control. Lágrimas espesas caían sin parar y manchaban las telas mojadas que sostenía entre sus dedos entumecidos. Una vecina mayor que vivía 3 casas a la izquierda, doña Lucía, de 71 años, una señora bajita y de cabello completamente blanco, a quien conocía de saludos en la calle, se acercó lentamente, caminando con dificultad a causa de una artrosis en su rodilla, puso su pequeña y arrugada mano en mi hombro sin decir nada. Solo se quedó a mi lado en silenciosa solidaridad. Luego comenzó a ayudarme a recoger el resto de mis cosas. No hizo preguntas invasivas, no pidió explicaciones. Simplemente se quedó allí conmigo en respetuoso silencio, recogiendo con cuidado cajas de fotografías mojadas y arrugadas, zapatos polvorientos y rotos, pequeños objetos que tenían un inmenso valor sentimental, pero ningún valor monetario real para nadie más que para mí. Cuando finalmente terminamos de recolectar todo lo que pudimos, ella amablemente me ofreció pasar la noche en su casa,
una pequeña y antigua casa ubicada a 3 cuadras de distancia. Acepté la oferta porque simplemente no tenía otra opción. No tenía absolutamente ningún lugar a donde ir a esa hora de la noche. Llevé con enorme dificultad hasta su casa 4 pesadas bolsas de plástico llenas de ropa húmeda y 2 cajas de cartón corrugado llenas de fotografías y objetos rotos. Cada paso requería un inmenso esfuerzo físico, mis piernas pesadas y doloridas como si fueran de concreto sólido. Doña Lucía amablemente me instaló en la habitación de invitados de su casa, una habitación pequeña y estrecha con una cama individual estrecha, colcha de flores descolorida por el tiempo. Me trajo una taza humeante de té de manzanilla que intenté beber pero no pude tragar porque tenía la garganta completamente cerrada. Me senté rígidamente en el duro borde de la cama, mirando la nada absoluta, todavía procesando lentamente, todavía completamente incapaz de creer que esto realmente hubiera sucedido. Alrededor de las 23 de la noche, mi viejo celular vibró en mi sartén bolsillo. El mensaje de Rafael apareció en la pantalla rota. Lo abrí con dedos temblando violentamente. El texto era extremadamente largo y fríamente explicativo, escrito sin un solo error tipográfico, claramente pensado y reescrito varias veces antes de ser finalmente enviado. Comenzó diciendo que esa decisión tan drástica había sido extremadamente difícil de tomar, pero absolutamente necesaria para el bien de todos los involucrados, que yo me había convertido en un peso emocional aplastante y una carga financiera insostenible, que mi presencia constante en la casa impedía activamente que él y Daniela vivieran plenamente la vida como una pareja joven, que necesitaban urgentemente todo ese espacio para los ambiciosos proyectos que habían planeado para los próximos años, proyectos que requerían privacidad y libertad total. Seguí explicando con frialdad clínica que estaba consumiendo energía vital y emocional, que debería haber sido dirigida exclusivamente a fortalecer su matrimonio, que mis irritantes costumbres de anciana molestaban profundamente a Daniela diariamente, que comía alimentos comprados específicamente para ellas con el dinero que ganaban, que mi costumbre de darme una larga ducha todos los días consumía excesiva cantidad de agua caliente y aumentaba la factura de la luz, que mi forma antigua de ver la televisión a muy alto volumen en horarios inoportunos perturbaba su descanso, que era infinitamente mejor para ellos, absolutamente a todos los involucrados en la situación, especialmente a mí mismo, que ahora finalmente podría vivir mi propia vida sin la tensión psicológica constante de sentir intensamente que me estaba interponiendo en el camino y simplemente siendo tolerado. Terminó el largo mensaje diciendo objetivamente que era mucho mejor para mí no insistir en intentar regresar a la casa, que si aparecía nuevamente en la puerta no tendría más remedio que llamar a la policía militar, alegando formalmente alteración del orden e invasión de propiedad, que buscara inmediatamente un lugar en un albergue municipal para ancianos o me fuera a vivir permanentemente con mi hermana Beatriz, que vivía en otra ciudad a 300 kilómetros de distancia, que eventualmente me visitaría cuando las cosas se calmaran por completo y los ánimos se calmaran, que definitivamente no se trataba de un abandono cruel, sino de una reorganización familiar sumamente necesaria y saludable, que debería estar sinceramente agradecido por su brutal honestidad en lugar de crear un drama innecesario y vergonzoso. Leí ese mensaje absurdo al menos 3 veces seguidas. Cada palabra fue absorbida lentamente, penetrando profundamente y envenenando todo lo que había dentro como un veneno de acción lenta. Intenté desesperadamente llamarlo de inmediato. La llamada fue rechazada antes de que se completara el primer timbre. Lo intenté insistentemente 5 veces más seguidas, pero todas fueron rechazadas al instante. Intenté devolverle un mensaje largo, escribiendo con dedos temblorosos, pidiéndole urgentemente que reconsiderara esa terrible decisión, que habláramos de todo en persona y con calma, que podía cambiar absolutamente cualquier cosa que les estuviera molestando. El mensaje fue visto inmediatamente, pero no hubo respuesta. Intenté llamar al celular de Daniela, el número mostró que estaba bloqueado. Me di cuenta con dolorosa claridad en ese momento de que todo esto había sido meticulosamente planeado de antemano. De ninguna manera fue un estallido momentáneo de ira que cruzó la línea. Fue una ejecución extremadamente fría de un plan detallado que había sido discutido extensamente y decidido firmemente entre los dos. Tal vez hace semanas enteras, tal vez hace meses enteros, mientras yo vivía allí completamente ajeno y sin sospechar nada en absoluto.
Mi nombre es Rosa Gutiérrez. Tengo ahora 67 años. Nací en un pueblo muy pequeño del interior llamado San Miguel de las Flores, un lugar olvidado con una población de apenas 3.500 habitantes, hija de agricultores paupérrimos que trabajaban de sol a sol en tierras que ni siquiera eran de su propiedad, sino arrendadas a un rico campesino de la región. Crecí en una casa diminuta de solo 3 habitaciones estrechas con un viejo techo de tejas que goteaba cuando llovía fuerte, compartiendo ese espacio con 7 hermanos ruidosos, todos hacinados. Dormía en un fino colchón en el suelo de tierra junto con 3 hermanas, compartiendo una manta gastada, comiendo exclusivamente lo que la tierra me daba: cultivos, frijoles, maíz, calabaza, rara vez carne, usando ropa que pasa de hermana mayor a hermana menor en una secuencia interminable hasta que la tela literalmente se deshilacha por completo y se convierte en piso o trapo de limpieza. Mi padre, llamado Juan, murió trágicamente cuando yo tenía apenas 14 años. Su cuerpo fue violentamente aplastado por un pesado tractor que volcó un día de lluvia torrencial cuando el camino de arcilla se convirtió en lodo resbaladizo. Horrible accidente que dejó a mi madre Isabel viuda prematura, con 8 hijos pequeños a los que criar completamente sola, sin ningún tipo de pensión ni ayuda gubernamental. Dejé la escuela pública ese mismo terrible año para empezar a trabajar como empleada doméstica en la gran ciudad más cercana, a 40 kilómetros de distancia. Me despertaba todos los días a las 4 de la mañana para coger un autobús viejo y lleno de gente. Trabajaba 12 horas limpiando la casa de una familia de clase media alta. Enviaba religiosamente exactamente la mitad de mi miserable salario a mi madre cada mes durante 10 años seguidos, para ayudar a mantener a mis hermanos menores. A los 24 años conocí a Miguel Gutiérrez, un hombre absolutamente honesto y trabajador que se ganaba la vida como mecánico reparando coches viejos en un pequeño taller. Tenía una sonrisa fácil y genuina que iluminaba todo su rostro y sus manos permanentemente callosas y manchadas de grasa por reparar mecanismos ajenos bajo el sol abrasador. Nos casamos rápidamente apenas 6 meses después de nuestro primer encuentro casual en un mercadillo del centro, una ceremonia sumamente sencilla, solo en una ceremonia civil sin nada especial. Yo llevaba un vestido blanco barato, comprado en una tienda de segunda mano por 50 reales. Sin velo, sin ramo elaborado, sin luna de miel romántica, porque no nos quedaba absolutamente nada de dinero para ese tipo de lujo, pero teníamos un amor verdadero y sólido que duró 40 años enteros hasta que la muerte nos separó. Miguel era un verdadero compañero en el sentido más profundo de la palabra. Compartía conmigo todas las tareas del hogar sin quejarse jamás. Lavaba los platos, barría los pisos, cuidaba a un niño enfermo en las primeras horas de la mañana. Respetaba profundamente mis opiniones sobre cualquier tema. Siempre me trataba como a un igual absoluto. Nunca me levantó la voz en una discusión. Nunca levantó siquiera la mano amenazando. Nunca me hizo sentir pequeña, inferior o estúpida. Tuvimos 3 hijos en total. Rafael, el mayor, que fue un chico increíblemente dulce y cariñoso, hasta los 15 años aproximadamente. Luego, poco a poco, empezó a cambiar de personalidad, volviéndose cada vez más distante emocionalmente, más duro en sus respuestas, más egoísta en sus actitudes, pero siempre pensé ingenuamente que solo era una fase difícil de la adolescencia que pasaría de forma natural. Laura, la hija del medio, que ahora vive en otro país muy lejano desde hace 12 años, completos, y apenas mantiene contacto superficial conmigo. Me llama tal vez 2 veces. Un año en fechas conmemorativas importantes, y Tomás, el querido menor, quien falleció trágicamente joven a los 19 años en un violento accidente de motocicleta, un trauma devastador que me destruyó casi por completo en su momento y que dejó una cicatriz emocional permanente y dolorosa en toda la estructura familiar. Trabajé ininterrumpidamente durante 46 años completos de mi vida como asistente de limpieza. Comencé desde muy joven limpiando casas familiares diariamente. Luego conseguí un trabajo con contrato formal en un hospital público municipal durante 23 años consecutivos,
Turnos oficiales de 8 horas, que muchas veces se convertían en 12 cuando duplicaba turnos cada vez que necesitaba desesperadamente dinero extra para pagar una factura vencida o la emergencia médica de un niño. Limpiaba baños asquerosos, pabellones con fuerte olor a medicina y enfermedad, pasillos manchados de sangre seca y vómito fresco, regresando siempre a casa al final del día con la espalda doliendo intensamente de fregar pisos de rodillas y cargando un balde pesado y el penetrante olor a desinfectante químico completamente pegado a mi piel y cabello. Me despertaba absolutamente todos los días de la semana, sin excepción a las 4:30 de la mañana. Todavía oscura, tomaba una secuencia de 2 autobuses abarrotados y precarios para llegar al hospital exactamente a las 6:15 de la mañana. Regresaba arrastrándome a casa normalmente a las 8. Llegaba exhausto, pero todavía tenía que preparar la comida para toda la familia, lavar la ropa que se había acumulado en la palangana, cuidar a los niños pequeños que necesitaban atención. Lograba dormir un máximo de 6 horas por noche si tenía mucha suerte. Hice esta rutina brutal durante décadas seguidas, sin quejarme en voz alta, ni una sola vez, porque era absolutamente necesaria para sobrevivir, porque las familias necesitan comer todos los días, necesitan tener un techo sobre sus cabezas, necesitan mantener un mínimo de dignidad. Miguel murió hace exactamente 5 años a causa de un agresivo cáncer de páncreas. Un diagnóstico médico que lamentablemente llegó demasiado tarde para cualquier tratamiento eficaz. Una cruel enfermedad que literalmente devoró su cuerpo en solo 8 horribles meses de progresivo sufrimiento. Observé a mi amado esposo lentamente alejarse de 86 libras de peso saludable a solo 53 libras de piel y huesos, la piel gradualmente volviéndose amarilla por la ictericia, los ojos demasiado hundidos en las cuencas. Un dolor constante y punzante que ningún analgésico disponible controlaba por completo, ni siquiera en dosis máximas. Lo cuidé personalmente hasta su último aliento. Le cambiaba los pañales geriátricos 3 veces al día. Le daba un baño completo en la cama improvisada de la sala porque ya no podía subir escaleras. Le metía comida licuada en la boca con una cuchara cuando ya no podía tragar ningún alimento sólido. Sostenía firmemente su mano fría y temblorosa durante las largas mañanas cuando el dolor se volvía absolutamente insoportable, y lloré suavemente tratando de amortiguar el sonido para no preocuparme aún más. Finalmente, murió en casa en nuestra cama doble, con mi mano derecha sosteniendo con fuerza su mano izquierda. Su último aliento salió suavemente, como un ligero suspiro. Su cuerpo finalmente se relajó visiblemente después de largos meses de intenso tormento físico. Enterré a mi amado esposo con dinero que tuve que pedir prestado urgentemente a mi hermana y a mis vecinos, porque el barato seguro de vida que teníamos no cubría ni la mitad de todos los gastos del funeral, ataúd, velorio, entierro. En total eran 17,400 reales de deuda acumulada que pagué en cuotas mensuales durante 2 años enteros, ajustando mi ya ajustado presupuesto. Después de que Miguel murió y me dejó viuda solitaria, Rafael insistió con vehemencia en que me mudara inmediatamente con él y su esposa Daniela a la casa. Argumentó convincentemente que no era seguro ni saludable para mí vivir completamente solo a mi avanzada edad, que tenían mucho espacio en la propiedad, lo cual sería sumamente bueno para todos los involucrados. Dudé bastante al principio porque valoraba mi independencia y privacidad, pero él insistió tanto y de una manera aparentemente tan amorosa que terminé cediendo y aceptando la propuesta. Vendí varios muebles viejos que no iba a usar. Guardé algunos otros en el estrecho garaje de la casa de mi hermana Beatriz. Me mudé por completo a la casa que técnicamente era mi propiedad legal, pero que ahora compartiría con ellos a diario. Al inicio de los primeros meses, todo era relativamente tranquilo y armonioso. Daniela parecía razonablemente amigable y educada. Rafael parecía genuinamente atento y preocupado por mí, pero poco a poco, de manera gradual y casi imperceptible, el ambiente general comenzó a cambiar drásticamente. Empecé a notar miradas extrañas, intercambiadas entre ellos, comentarios sutilmente ácidos, disfrazados superficialmente de bromas inofensivas, suspiros audibles de impaciencia cuando simplemente decía algo. Estaba reduciendo progresivamente mi presencia, tratando de ocupar cada vez menos espacio físico y emocional.
tratando desesperadamente de ser invisible, comiendo porciones más pequeñas, hablando cada vez menos, existiendo mínimamente, pero aparentemente nunca fue lo suficientemente pequeño. A lo largo de todos estos años de su vida, invertí literalmente cada centavo que logré ahorrar con extremo sacrificio en esos niños. Pagué la costosa escuela privada de Rafael durante 5 años completos, cuando él tenía serias dificultades de aprendizaje en la escuela pública gratuita. En total fueron exactamente 45.300 reales gastados, dinero que logré conseguir trabajando agotadoras horas extras los fines de semana, vendiendo dulces caseros de puerta en puerta en mi tiempo libre, recortando absolutamente todo lo que eran mis gastos personales. Todos los años compraba útiles escolares completos y costosos, cuadernos de marca, lápices de calidad, un uniforme nuevo, una mochila de marca famosa que él exigía insistentemente porque todos sus amigos de la clase las tenían y no quería sentirse inferior. Pagué un curso preparatorio intensivo cuando expresó su deseo de ir a la universidad y necesitaba prepararse para el examen de ingreso, más 12.800 reales invertidos. Pagué cuotas mensuales absurdamente caras durante 3 años completos de una facultad de administración de empresas privada, cuando él no pudo aprobar ninguna universidad pública gratuita, a pesar del costoso curso. En total, fueron exactamente 132.500 reales en cuotas mensuales durante 36 meses. Dinero gigantesco que logré reunir en gran parte vendiendo a bajo precio la vieja y pequeña casa de mi madre, que había quedado como herencia dividida entre hermanos. Una casa extremadamente simple de 3 habitaciones que valía relativamente poco en el mercado inmobiliario, pero que era absolutamente todo lo que quería. Había ahorrado de los bienes familiares heredados. Cuando Rafael finalmente se casó con Daniela, después de 4 años de noviazgo, le di un generoso regalo de bodas de 28.000 reales en efectivo. Eiro vivió para ayudar significativamente con la gran fiesta de boda que querían tener como buffet y la romántica luna de miel de 10 días en un resort de playa. Mucho dinero que tomé en su totalidad de la compensación laboral que recibí cuando finalmente me jubilé obligatoriamente debido a la edad del hospital. Cuando expresó su deseo de abrir su propio negocio de consultoría empresarial, le presté confiadamente la considerable suma de 60.000 reales que prometió solemnemente devolverme en un plazo máximo de 2 años con corrección. Han pasado 4 años completos desde entonces y nunca me ha devuelto un solo centavo. Cada vez que mencionaba el tema con delicadeza, inmediatamente cambiaba de tema de manera grosera o se ponía visiblemente irritado y agresivo, diciendo que yo solo pensaba en dinero y que era materialista. Compré al contado el auto usado que él deseaba desesperadamente hace 3 años. Un vehículo que costó exactamente 22.700 reales, pagado íntegramente con dinero de ahorros. Inks. Un coche que está registrado legalmente a su nombre, pero por el que pagué cada centavo por mi cuenta. Pagué un tratamiento dental carísimo para Daniela cuando ella necesitaba urgentemente un implante dental y afirmó no tener dinero disponible en ese momento. Se gastaron 16.400 reales. Cuando mencionaron planes de realizar reformas importantes en la casa para ampliar significativamente el dormitorio de la pareja, pagué generosamente 35.000 reales del total de 50.000 reales que costó la obra de ampliación completa, dinero de la venta de un pequeño terreno que había comprado años atrás y cuidadosamente guardado como fondo de emergencia para la vejez. Sumando absolutamente todo lo que gasté directamente en Rafael desde el momento en que nació hasta ahora, incluida la alimentación diaria durante toda su infancia y adolescencia, ropa en todas las etapas, zapatos, educación en todos los niveles, costosos regalos de cumpleaños y Navidad, ayuda financiera constante para iniciar una vida adulta independiente, préstamos nunca reembolsados. Conservadoramente, son más de 380.000 reales invertidos en casi 4 décadas. Y este hijo me tiró a la fría calle como si fuera literalmente basura desechable sin valor, como si todo ese monumental sacrificio acumulado a lo largo de toda una vida fuera completamente irrelevante y sin importancia. Como si todos los años que dediqué por completo a criarlo y renunciar a todo por él no valieran ni siquiera la decencia humana básica de una conversación honesta y respetuosa.
Los signos evidentes de que algo muy mal estaba sucediendo venían apareciendo desde hacía varios meses, pero yo los ignoraba conscientemente o los justificaba patentemente a todos, sin excepción. Aproximadamente 6 meses completos antes de que me echaran violentamente, Rafael abruptamente dejó de invitarme a los tradicionales almuerzos dominicales, un ritual sagrado que siempre hemos mantenido religiosamente desde que Miguel murió y me dejó en paz. Cuando finalmente le pregunté directamente por qué ya no me invitaba, siempre respondía con una excusa diferente. Primero dijo que estaba excesivamente ocupado con el trabajo acumulado. Luego afirmó que Daniela no se sentía bien físicamente. Luego inventó que tenían un compromiso urgente con su familia. Siempre una justificación nueva y diferente. Pero el resultado práctico fue exactamente el mismo. Fui sistemáticamente excluido. 4 meses antes del evento traumático, escuché por primera vez a Daniela quejarse abiertamente de mí con Rafael en una conversación que ellos creían que no podía escuchar. Pensaban que yo estaba profundamente dormido en la habitación, pero en realidad estaba despierto acostado en la cama. La puerta del dormitorio estaba entreabierta unos centímetros, y su voz aguda y enojada se escuchaba claramente por el silencioso pasillo de la casa. Dijo en tono ácido que psicológicamente ya no podía soportar que su suegra viviera permanentemente allí, que deseaba desesperadamente privacidad como pareja, que quería poder caminar libremente por la casa en bata corta y sin preocuparse por la presencia de los demás, que mi particular forma de hacer las cosas en la cocina cada día la irritaba profundamente, que tercamente usaba las cacerolas equivocadas para alimentos específicos, sazonaba los alimentos de manera diferente a como a ella le gustaba. Dejaba secar los platos lavados en el escurridor de una manera que ella personalmente no lo aprobaba. Rafael estuvo de acuerdo con absolutamente todo lo que ella decía, solo que él también estaba progresivamente cansado de la situación, que yo había desarrollado varios hábitos sumamente molestos propios de las ancianas, que necesitaban urgentemente pensar en una solución definitiva al problema. Mi corazón literalmente se apretó violentamente dentro de mi pecho al escuchar esa cruel conversación. Pero fui un cobarde, así que no me enfrenté a ninguno de los dos. Fingí completamente que no había escuchado nada de nada. Seguí patética e ingenuamente, fingiendo que todo era perfectamente normal. 3 meses antes, noté claramente que las conversaciones entre ellos se detenían abruptamente y sospechosamente cuando entré casualmente a la habitación donde estaban, que intercambiaban miradas cargadas de significado que yo no podía descifrar en absoluto, que los mensajes en sus celulares se leían rápidamente e inmediatamente se ocultaban de mi vista cuando simplemente pasaba. Le pregunté directamente si algo andaba mal. Rafael respondió sin rodeos que me estaba volviendo paranoico, que era una impresión distorsionada en mi cabeza, que me estaba volviendo progresivamente extraño y sospechoso a medida que crecía. Realmente comencé a dudar de mi propia percepción de la realidad, a pensar que realmente estaba viendo un problema grave donde objetivamente no existía nada. 2 meses antes, mi cumpleaños número 67 pasó completamente desapercibido sin ninguna mínima celebración. Ni siquiera se dijo una simple felicitación durante todo el día, y cuando mencioné el hecho al día siguiente con tristeza evidente en su voz temblorosa, Rafael se limitó a decir que se había olvidado por completo. Se disculpó muy rápida y superficialmente y de inmediato volvió su atención a lo que estaba haciendo en su celular. Exactamente una semana antes de que me echaran brutalmente, encontré por completa casualidad un cuaderno de notas personales de Daniela dejado abierto descuidadamente en la mesa de la esquina de la cocina. Tenía una lista escrita a mano con un título subrayado con bolígrafo rojo que decía exactamente después de que ella finalmente se vaya. Y justo debajo estaban enlistados en detalle todas las ambiciosas renovaciones que querían hacer específicamente en la habitación que era mía, planes para transformarla por completo en un armario gigante y una oficina moderna, comprar muebles nuevos y muy caros a medida, pintar paredes de un color completamente diferente, poner importado, suelo laminado. Sentí un escalofrío gélido recorriendo toda mi columna al leer aquellas frías palabras. Me di cuenta con terrible claridad en ese momento que mi salida definitiva ya estaba siendo planificada meticulosamente hasta el más mínimo detalle práctico.
que solo estaban esperando pacientemente el momento ideal o reuniendo el coraje suficiente para finalmente ejecutarla. No les dije absolutamente nada a ninguno de los dos acerca de haberlo visto. Tenía toda la intención de no haberlo leído. Con cuidado coloqué el cuaderno exactamente donde estaba. Pasé toda la semana siguiente en un estado permanente de ansiedad generalizada constante, durmiendo muy mal con sueño inquieto y lleno de pesadillas confusas, despertándome repetidamente en medio de la noche completamente sudoroso y con el corazón acelerado, sintiendo intensamente que algo absolutamente horrible estaba por suceder, pero sin saber exactamente qué ni cuándo sucedería. En los días inmediatamente posteriores a esa escena de absoluto horror en la acera, entré en un completo colapso psicológico y físico. Estaba encerrado en el estrecho cuartito de la generosa casa de doña Lucía, completamente incapaz de salir de la estrecha cama. Pasaba interminables horas mirando el techo blanco agrietado y manchado de humedad, completamente perdido en obsesivos pensamientos circulares que daban vueltas y vueltas, pero no conducían a ninguna parte productiva. No podía comer nada absolutamente sólido. Doña Lucía pacientemente traía sopas calientes y tostadas secas, que yo simplemente empujaba a un lado de la mesa, mi estómago completamente cerrado y revuelto. Todo lo que intentaba forzar a tragar regresaba inmediatamente en forma de náuseas incontrolables. Perdí exactamente 4,5 kilos en solo 8 días. Mi cabello comenzó a caerse en una cantidad realmente aterradora. Encontraba mechones enteros y gruesos sobre la almohada todas las mañanas cuando me despertaba. Cuando me daba una ducha rápida, veía mechones largos constantemente cayendo por el desagüe como si fuera agua corriente. Mis manos temblaban constante e incontrolablemente. Un temblor fino y rápido que simplemente nunca se detenía. Los dedos temblaban visiblemente por sí solos cuando intentaba sostener un simple vaso de agua. Tuve 3 ataques de pánico severos en la primera semana completa. Ataques intensos que siempre comenzaban con una horrible sensación de opresión creciente en el pecho, el corazón acelerado violentamente a un ritmo de 140 latidos irregulares por minuto, sudor frío empapando completamente mi camisa en segundos, falta de aire desesperada que me hizo pensar genuinamente que me estaba muriendo de un ataque cardíaco masivo, que me iba a desmayar y morir allí mismo, en el frío suelo. Doña Lucía siempre permaneció a mi lado, sosteniendo firmemente mi mano fría, diciéndome con voz tranquila que tratara de respirar lenta y profundamente, contando pacientemente las respiraciones conmigo. 1, 2, 3, respira profundo. 1, 2, 3, exhala lentamente, repitiendo hasta que finalmente la crisis pasó por completo y me dejó absolutamente exhausta y profundamente avergonzada. Intenté desesperadamente llamar a Rafael 12 veces diferentes en los primeros 3 días. Absolutamente todas las llamadas fueron rechazadas fríamente antes de completarse o fueron directamente al correo de voz. Sentí un total de 17 mensajes largos, rogándonos patética y desesperadamente que habláramos en persona, diciendo que podía cambiar radicalmente cualquier comportamiento, que podía ser completamente diferente, que podía ocupar mucho menos espacio, molestar infinitamente menos, estar menos presente, menos ruidosa, menos vieja si eso fuera humanamente posible. Los vio y leyó absolutamente todos sin excepción, y no respondió a ninguno. Al 4.º día finalmente logré hablar muy brevemente con él por unos segundos. Respondió aparentemente sin querer, pensando que era un número diferente. Cuando escuchó mi voz temblorosa, inmediatamente intentó colgar, pero hablé extremadamente rápido. Le pedí por favor que nos reuniéramos en persona para hablar tranquilamente de todo. Dijo fríamente que no tenía absolutamente nada de qué hablar, que la decisión ya estaba definitivamente tomada y era irreversible, que simplemente necesitaba aceptar la realidad y seguir adelante con mi vida, que insistir de esa manera patética solo hizo que toda la situación es infinitamente más difícil y vergonzoso para todos. Colgué temblando y lloré completamente incontrolablemente durante 2 horas seguidas sin parar, llanto violento y convulsivo que me dejó con los ojos grotescamente hinchados y un fuerte dolor de cabeza punzante que persistió dolorosamente durante toda la next día. Intenté establecer contacto urgente con mi hija Laura, que vive permanentemente en otro país lejano.
Le envié un mensaje relativamente largo, breve pero impactante, contándole lo que acababa de pasar, esperando ansiosamente recibir apoyo emocional, esperando que ella se sintiera mínimamente indignada por la situación, que le ofreciera algún tipo de ayuda concreta, que al menos le enviara algunas palabras genuinas de consuelo y consuelo. Ella respondió fríamente, apenas 3 días después, con un mensaje muy corto y distante, diciendo superficialmente que estaba molesta al enterarse, pero que desafortunadamente no podía involucrarse directamente en conflictos familiares complicados, que tenía una vida extremadamente difícil en el extranjero, que realmente necesitaba resolverlo directamente con Rafael, sin intermediarios, que desafortunadamente ella no podía ayudar en absoluto, ni antes, ni ofreciéndole alojamiento temporal, porque su pequeño apartamento apenas le cabía y estaba teniendo dificultades económicas para mantenerse. Sentí una segunda puñalada profunda atravesando mi pecho. Me di cuenta con creciente desesperación de que estaba completa y absolutamente sola en el mundo, que los 2 únicos hijos vivos que me quedaban me habían descartado brutal y simultáneamente, cada uno exactamente a su manera particular, uno con crueldad activa y violenta, el otro con indiferencia pasiva y cobarde, pero el resultado final fue exactamente el mismo, abandono total y completo. Comencé a pensar seriamente en renunciar a todo. Pensé genuina y seriamente en tomar todas las pastillas recetadas que pude encontrar y simplemente dormir para siempre. Terminar definitivamente con ese dolor emocional insoportable que simplemente no tenía alivio. Terminar de una vez por todas con una historia que claramente no tenía sentido continuar. Escribí con mano temblorosa una última carta de despedida en un papel rayado arrancado de un viejo cuaderno. Palabras temblorosas y borrosas, diciendo que simplemente no podía soportarlo más psicológicamente, que no veía ninguna salida, que tal vez realmente sería infinitamente mejor si simplemente desapareciera por completo, ya que aparentemente solo era una molestia inútil, que me disculpaba sinceramente por cualquier inconveniente que mi muerte inevitablemente causaría. Dejé la carta doblada en la mesita de noche y me senté en la cama mirándola durante interminables horas, oscilando mentalmente entre alcanzar finalmente las medicinas mortales o romper definitivamente el papel. Fue doña Lucía quien literalmente me salvó esa noche en concreto. Entró a la habitación sin tocar pidiendo permiso. Inmediatamente vio la carta sospechosa, la cogió y la leyó rápidamente. Se sentó pesadamente en la cama a mi lado y dijo una sola frase corta que cambió absolutamente todo. Me miró a los ojos hinchados y me dijo: «Rosa, definitivamente no les vas a dar la inmensa satisfacción de confirmar que realmente eras desechable e inútil. Vas a demostrar concretamente que cometieron un terrible error. Te vas a dar». Me levanté de esa cama no para perdonar eventualmente, sino para ganar definitivamente. Algo poderoso en esa simple frase encendió una pequeña pero real chispa en su interior. No era una esperanza ingenua, fue pura rabia. Aire limpio y extremadamente frío, que comenzó a crecer lenta pero constantemente dentro del cofre. Al día siguiente, finalmente, me di una ducha caliente por primera vez en 5 asquerosos días. Agua caliente que lavó al menos la suciedad física acumulada, aunque la suciedad emocional permaneciera obstinadamente pegada. Me miré durante mucho tiempo en el espejo empañado del baño. Vi a una mujer de 67 años con ojeras de color morado intenso, un rostro visiblemente delgado, pómulos altos, el cabello completamente despeinado y sin vida. Pero también vi a una mujer que todavía estaba técnicamente viva, todavía respiraba aire, todavía era físicamente capaz de actuar. Decidí en ese momento que si realmente iba a seguir sufriendo intensamente, al menos sufriría haciendo algo concreto y activo, no simplemente aceptándolo todo pasivamente como una víctima permanente. Pensé estratégicamente en las armas reales que tenía disponibles. Recordé que la casa todavía estaba registrada legalmente únicamente a mi nombre completo, escritura pública debidamente registrada en una notaría oficial, propiedad comprada en su totalidad y pagada en su totalidad exclusivamente con mi dinero duramente ganado, mi trabajo sacrificado, mi sudor derramado durante décadas. Rafael técnicamente vivía allí, pero no tenía ningún derecho legal real sobre la propiedad.
Recordé los 60.000 reales que le presté generosamente y que nunca me fueron devueltos ni siquiera parcialmente. Dinero que había sido transferido electrónicamente directamente desde mi cuenta bancaria personal a su cuenta. Transacciones todas debidamente registradas en el sistema del banco. Viejos mensajes intercambiados donde él prometía explícitamente devolverlos. Recordé todas las inversiones masivas que hice en él a lo largo de mi vida, muchas con pruebas físicas salvadas, otras con testigos confiables que las atestiguaron. Recordé que me habían publicado glacialmente humillado de manera grave, que varios vecinos habían visto mi ropa interior tirada vergonzosamente en la calle, que esto era un daño moral objetivamente grave y documentable. Empecé a hacer una lista mental detallada, luego una lista física escrita, de absolutamente todo lo que realmente tenía en mis manos, todas las pruebas materiales, todos los derechos legales. Doña Lucía me remitió generosamente a un competente abogado que anteriormente había ayudado a su hija en un complicadísimo caso de divorcio contencioso. Un hombre serio llamado Dr. Fernando Ruiz, de 56 años, consultorio relativamente pequeño, pero de solidísima reputación en la ciudad, ubicado precisamente en la céntrica avenida número 1200, tercer piso del edificio comercial. Llamé nerviosamente y programé una consulta inicial para 2 días después. Usé dinero que todavía tenía ahorrado en una vieja cuenta de ahorros para pagar la consulta inicial obligatoria, 250 reales. Llegué a la modesta oficina exactamente a las 9:30 de la mañana de un jueves gris y nublado. Una sencilla sala de espera con sillas de plástico duro y revistas viejas y gastadas esparcidas por todos lados. Una amable secretaria que amablemente me ofreció un café aguado en un pequeño vasito desechable que acepté solo para tener algo concreto que hacer con mis manos que no dejaban de temblar. Me recibió personal y puntualmente el doctor Fernando, hombre de mediana estatura, barriga que empezaba a crecer visiblemente, gafas gruesas de montura negra, voz naturalmente tranquila y tono profesional. Me senté en la silla de cuero gastada y agrietada frente a su escritorio desordenado y comencé a contarle absolutamente todo en detalle, llorando profusamente a mitad de la historia, él escuchando atentamente en un silencio respetuoso, tomando notas constantes en un bloc amarillo rayado, haciendo preguntas extremadamente específicas de vez en cuando sobre fechas exactas, cantidades precisas, documentos disponibles. Cuando finalmente terminé el informe completo, él permaneció en silencio pensativo durante aproximadamente 1 minuto, organizando mentalmente sus pensamientos y luego comenzó a hablar lentamente. Dije con confianza que objetivamente tenía un caso legal muy sólido. Primera acción legal posible: recuperación inmediata de la casa, ya que legalmente estaba únicamente a mi nombre y había sido desalojada violentamente y sin proceso legal. Un plazo de 48 horas para que Rafael y Daniela la desalojaran voluntariamente, previa orden judicial oficial. Segunda acción: cobro judicial formal de los 60.000 reales prestados con intereses legales acumulados y corrección monetaria total desde la fecha exacta del préstamo original. El total actualizado sería aproximadamente 87.000 reales. Tercera acción: importante indemnización por grave daño moral debido a la grave humillación pública de haber arrojado brutalmente a la calle mis prendas personales, valor razonablemente estimado entre 80.000 y 120.000 reales, según la interpretación del juez concreto. Cuarta acción posible: cobro judicial de otras inversiones masivas realizadas en él. Si pudiéramos aportar pruebas documentales, como el coche que compré íntegramente, pero que está legalmente matriculado a su nombre, otros 22.700 reales potencialmente recuperables. Recuperación financiera total posible, conservadoramente entre 250.000 y 300.000 reales. El doctor Fernando Honestly explicó que el proceso judicial completo inevitablemente llevaría mucho tiempo. Una estimación realista de entre 8 meses y 2 años completos, dependiendo de los retrasos en los recursos presentados, pero que nuestras posibilidades objetivas de victoria eran estadísticamente muy altas. Sus honorarios legales, exactamente el 30% del monto total finalmente recuperado, más un honorario inicial fijo de 5.000 reales para comenzar de inmediato. Acepté sin dudarlo de inmediato. Nos dimos la mano con firmeza.
Firmé un contrato de servicios. Salí de la oficina por primera vez en muchos días con algo remotamente parecido a un propósito concreto en la vida. El primer paso urgente fue reunir meticulosamente todos los documentos relevantes posibles. Fui a casa de mi hermana Beatriz, donde había dejado varias cajas de papeles viejos. Registré absolutamente todo sistemáticamente buscando papeles importantes. Encontré la escritura original de la casa, un documento limpio y claro que muestra exclusivamente mi nombre completo como único propietario legal, propiedad comprada hace exactamente 22 años, totalmente pagada y sin problemas pendientes. Encontré antiguos extractos bancarios cuidadosamente conservados que mostraban claramente una transferencia electrónica de 60,000 reales a la cuenta corriente de Rafael en marzo de 2021. Encontré mensajes impresos que había guardado, donde le agradecía explícitamente el generoso préstamo y prometía solemnemente devolverlo en un plazo máximo de 2 años. Encontré recibos oficiales de pagos que hice directamente al consultorio del dentista de Daniela, una factura detallada del auto comprado en efectivo para Rafael, comprobante de pago de múltiples cuotas mensuales de su colegio privado. Organicé todo minuciosamente en una carpeta de plástico resistente, lo separé cuidadosamente por tipo de documento específico, hice copias de seguridad físicas de absolutamente todo, lo escaneé página por página y lo guardé con una triple copia de seguridad en la nube digital. El segundo paso fue conseguir testigos confiables y dispuestos. Hablé extensamente con la señora Lucía, quien rápidamente accedió a declarar oficialmente sobre el traumático día en que vio mi ropa tirada en la calle, sobre mi estado emocional completamente destruido después, sobre absolutamente todo lo que presenció directamente. También hablé con otro vecino cercano, el señor Arturo, de 69 años, un jubilado tranquilo que pasó prácticamente todo el día en el porche de su casa mirando la calle y había presenciado toda la horrible escena. También aceptó fácilmente testificar formalmente. Busqué a una querida excolega del hospital, la señora Marta, de 70 años, quien conocía íntimamente mi historia personal con Rafael desde que era literalmente un niño pequeño, que sabía exactamente cuánto invertí material y emocionalmente en él. Ella inmediatamente accedió a dar una declaración detallada sobre mi integridad y dedicación absoluta como madre. El tercer paso fue abrir una cuenta bancaria completamente nueva en un banco diferente al que yo estaba usando. Transferí todos los ahorros que aún quedaban, 142,000 reales de reservas financieras y de jubilación cuidadosamente acumuladas, a una cuenta nueva y secreta donde Rafael no tendría conocimiento ni posibilidad de acceso. El cuarto paso fue intentar, dentro de los límites de la legalidad, documentar aún más su crueldad. Regresé discretamente a la calle de la casa a una hora específica, en la que sabía con certeza que no estarían presentes. Hablé en privado con la vecina del lado derecho, la señora Jimena, quien siempre fue sumamente discreta, pero esta vez excepcionalmente abierta. Dijo que había escuchado discusiones muy fuertes y agresivas provenientes de la casa en las últimas semanas, que había visto al menos una vez a Rafael gritándome violentamente en el patio trasero, que Daniela le había comentado. Casualmente, hace aproximadamente 3 meses que estaba psicológicamente cansado de compartir casa con una suegra anciana. Jimena accedió amablemente a escribir un informe testimonial detallado. También pude recuperar algunos mensajes previamente eliminados de mi celular usando una aplicación especializada de respaldo y recuperación. Mensajes antiguos donde Rafael fue deliberadamente grosero, donde ignoró por completo mis solicitudes razonables, donde mostró evidente desprecio. Imprimí absolutamente todos. Armé un completísimo dossier de evidencia material que entregué personalmente al doctor Fernando. Él revisó todo minuciosamente, sonrió visiblemente satisfecho y comentó que con ese material abundante y bien organizado ganaríamos tranquilidad, con un amplio margen. Finalmente ha llegado el día decisivo para presentar oficialmente acciones legales. Viernes, exactamente las 11 de la mañana, cielo completamente abierto con sol fuerte, temperatura agradable de 28 grados. El doctor Fernando interpuso simultáneamente 3 procesos judiciales distintos en el fuero central de la ciudad. Embargo urgente con pedido de amparo de extrema urgencia, cobro judicial de deuda impaga y acción de indemnización por daño moral grave.
Acciones debidamente registradas bajo números de protocolo oficial que anoté cuidadosamente en una pequeña libreta que comencé a llevar conmigo permanentemente. Ese mismo día por la tarde, el alguacil acudió personalmente a la casa para entregar el requerimiento a Rafael. Yo no estaba físicamente presente, pero doña Lucía estaba estratégicamente al otro lado de la calle, observando todo discretamente. Después de que ella me contó todos los detalles, Rafael abrió la puerta, recibió el sobre amarillo oficial, lo rompió y lo leyó rápidamente, y la expresión de su rostro cambió visiblemente de la confusión inicial a la incredulidad total y a una profunda conmoción. Inmediatamente llamó a Daniela gritando. Los dos leyeron juntos mientras se inclinaba sobre los papeles. Ella se tapaba la boca abierta con la mano, con una mirada de genuina sorpresa. Permanecieron allí durante varios minutos, releyendo varias veces, hablando en voz baja y rápida, gesticulando nerviosamente. Rafael intentó llamarme urgentemente. Deliberadamente no respondí. Lo intentó insistentemente 3 veces seguidas. Envió un largo mensaje diciendo que era absolutamente necesario hablar con urgencia. No respondí ni una sola palabra. Intentó ir personalmente a casa de doña Lucía esa misma noche. Golpeó fuerte e insistentemente la puerta de madera. Ella contestó, pero dijo firmemente que no quería hablar. Él pidió desesperadamente por favor. Dijo que todo estaba siendo exagerado, que no hacía falta en absoluto una justicia formal, que todo podíamos resolverlo fácilmente como familia hablando. Doña Lucía respondió que eso mismo debería haber pensado antes de tirar a su propia madre a la calle como basura, y le cerró la puerta con fuerza en la cara. El lunes siguiente, el juez analizó detenidamente la solicitud de medida cautelar de embargo, la consideró válida y fundada, dado que la casa estaba legalmente solo a mi nombre, y yo había sido desalojada por la fuerza, y concedió formalmente una orden de desalojo inmediato en un plazo de 72 horas. El oficial volvió a entregar una orden judicial. Esta vez Rafael intentó argumentar extensamente. Dijo que había vivido allí durante años, que tenía derecho a quedarse. El oficial le explicó con paciencia pero con firmeza que el verdadero derecho legal era exclusivamente mío, que si no desalojaban voluntariamente dentro del plazo, habría un desalojo forzoso con ayuda directa de la policía militar. Plazo oficialmente dado, hasta el jueves a las 18 horas. El martes, el abogado particular de Rafael se puso en contacto urgentemente con el doctor Fernando, pidiéndole con impaciencia un acuerdo extrajudicial, ofreciéndole que solo pagaría 10,000 reales para que renunciara por completo a todas las acciones y los dejara vivir en la casa indefinidamente, pagando un alquiler mensual meramente simbólico de 500 reales. Inmediatamente me llamó el doctor Fernando. Repasó la ridícula propuesta. Literalmente me reí a carcajadas, una risa completamente seca y sin ningún humor. Me dijo que me negara categóricamente, que no había acuerdo posible bajo ningún concepto, que quería hasta el último centavo que por derecho era mío legalmente y toda la casa. Nos negamos formalmente por escrito. El miércoles, un día antes de la fecha límite, recibí una llamada de un número completamente desconocido. Respondí con cautela. Era Daniela, con la voz quebrada y llorando dramáticamente, diciendo que todo era sumamente injusto, que simplemente no tenían a dónde ir, que no tenían dinero disponible para alquilar otro lugar, que yo estaba siendo desproporcionadamente cruel. Escuché en absoluto silencio hasta que ella terminó por completo su discurso. Luego dije con una calma absolutamente gélida: tuviste meses enteros para tratar a tu suegra con la más básica dignidad humana. Participaste activa y conscientemente en el cruel plan de tirarme a la calle como basura desechable. Te reíste abiertamente cuando mi ropa quedó esparcida por el suelo. Ahora aprenderás personalmente que la crueldad deliberada tiene un precio real. Colgué de inmediato. El jueves, la fecha límite absoluta, Rafael y Daniela abandonaron la casa literalmente en el último minuto posible. Un camión de mudanzas barato se detuvo apresuradamente en la acera, colocando muebles y cajas con evidente prisa, mientras los vecinos curiosos observaban con interés. Esta vez estuve físicamente allí, parado estratégicamente al otro lado de la calle con el doctor Fernando y el alguacil, observando todo en silencio. Rafael me vio, cruzó la calle viniendo directamente hacia mí con cara de enojo. El oficial inmediatamente se puso entre nosotros como una barrera física.
Rafael gritó fuerte que me arrepentiría profundamente, que nunca me perdonaría, que una madre que le hace esto a su propio hijo no merece en absoluto ser llamada madre. No respondí ni una sola palabra, solo lo miré directamente a los ojos con una frialdad que no sabía que tenía. Se rindió a los pocos segundos, regresó para terminar el cambio. Exactamente a las 18:45 la casa estaba completamente vacía. El oficial confirmó formalmente que estaba completamente desocupada. Me entregó solemnemente las llaves y entré en mi propia casa restaurada por primera vez en varias semanas. Si realmente has estado siguiendo esta historia hasta ahora, deja un me gusta, porque es absolutamente necesario ver qué sucede ahora. Comenta desde qué país estás viendo ahora mismo. Y si alguna vez te has sentido descartado por aquellos que se suponía que te amaban incondicionalmente, debes saber que este giro es para todos los que sobrevivimos. Entré lentamente a la casa con el corazón acelerado, una mezcla confusa de profunda tristeza y alivio simultáneo. Se habían llevado prácticamente todo, muebles que técnicamente eran suyos, pero también muchas cosas que eran inconfundiblemente mías, cuadros que compré en una feria de artesanía, objetos decorativos que me regaló Miguel para cumpleaños, fotos familiares en marcos que eran míos. Dejaron la casa visiblemente medio destruida, paredes sucias con oscuras marcas rectangulares donde habían estado apoyados muebles pesados durante años, rayones profundos en el piso de madera por arrastrar cosas pesadas sin protección, bombillas fundidas no reemplazadas, suciedad espesa acumulada en rincones olvidados. No importaba en absoluto, era mío otra vez. Pasé toda esa noche despierta limpiando solo, escoba y trapo en mano, quitando físicamente toda la suciedad visible que pude, intentando simbólicamente limpiar también la suciedad emocional invisible de ese lugar. Doña Lucía y señora Jimena vinieron generosamente a ayudar al día siguiente. Trajeron diversos productos de limpieza, baldes, escaleras, trapos. Limpiamos intensamente durante 2 días completos seguidos. Lavamos paredes enteras, cubrimos pisos de madera, limpiamos cristales empañados, organizamos lo poco que quedaba. Compré muebles usados relativamente baratos en varias tiendas de segunda mano de la ciudad, así como una simple cama individual por 800 reales, una mesita de noche por 150 reales, un sofá viejo pero bastante cómodo por 1.200 reales, una pequeña mesa de cocina por 400 reales. Gasté aproximadamente 6.000 reales en amueblar solo lo básico. Volví a vivir completamente sola por primera vez desde que murió Miguel y me dejó viuda. Un silencio extraño y pesado al principio, progresivamente reconfortante. En los meses siguientes, los procedimientos judiciales avanzaron metódicamente. Rafael intentó contraargumentar afirmando que los 60.000 reales eran un regalo espontáneo y no un préstamo formal. Pero yo recibí mensajes explícitos de él prometiendo claramente devolverlos, lo que demostró exactamente lo contrario. El juez dictó sentencia totalmente favorable para mí, condenándolo formalmente a pagar 87.000 reales con todos los intereses. Afirmó no tener dinero disponible. El juez autorizó el embargo inmediato de bienes. Le quitaron el auto que tenía, valorado en 18.000 reales en su estado actual. El resto quedó como deuda pagada obligatoriamente en cuotas con descuento directo en la fuente si encontraba un trabajo formal registrado. El caso de daño moral también tuvo sentencia favorable. El juez consideró que la grave humillación de tener ropa arrojada públicamente a la calle era objetivamente grave y condenó a Rafael y Daniela conjuntamente al pago de 95.000 reales de indemnización. Presentaron un recurso desesperado, tratando de reducir sustancialmente el monto. El recurso fue aceptado solo parcialmente. El monto fue reducido a 70.000 reales, pero se mantuvo la sentencia principal. Total recuperado mediante acuerdos judiciales parciales y sentencias en aproximadamente un año. 157.000 reales, de los cuales 87.000 eran la deuda con intereses devengados, 70.000 de la indemnización por daño moral, menos el 30% de los honorarios del abogado, que ascendieron a 47.100 reales, dejándome 109.900 reales. No era absolutamente todo lo que merecía, pero era justicia concreta y real, dinero real ingresando a la cuenta, reconocimiento legal oficial de que yo tenía toda la razón, y ellos estaban completamente equivocados. Rafael intentó buscarme por última vez,
Aproximadamente 8 meses después de que absolutamente todo comenzara, apareció inesperadamente en el portón de hierro de su departamento, tocando el timbre con insistencia. Respondí a través del intercomunicador electrónico, sin abrir la puerta deliberadamente. Pidió solo 5 minutos de conversación. Realmente dudé, pero acepté. Bajé hasta la puerta, pero categóricamente no lo dejé entrar. Hablamos a través de los gruesos barrotes de hierro. Estaba visiblemente mucho peor físicamente. Había perdido mucho peso, tal vez 10 o 12 kilos. Un rostro visiblemente más delgado y envejecido. Ojeras de color morado intenso, ropa arrugada y gastada, cabello despeinado y sucio. Comenzó disculpándose formalmente, diciendo que había sido un completo idiota, que había escuchado demasiado a Daniela e ignorado su conciencia, que realmente lo sentía, que no podía dormir bien pensando constantemente en lo que me hizo. Lloró, lágrimas genuinas corriendo por su delgado rostro. Dijo que su matrimonio había terminado por completo. Daniela solicitó el divorcio al ver que la situación económica era terrible y no iba a mejorar, que conoció a otro hombre con dinero y ya estaba viviendo con él. Dijo que perdió su trabajo permanente porque el embargo de su salario impactó a la empresa, que realizaba trabajos irregulares como conductor de aplicaciones y ganaba muy poco dinero. Dijo que vivía en una pequeña habitación alquilada en un barrio remoto y peligroso. Pagaba 800 reales al mes y compartía un baño sucio con otros inquilinos desconocidos. Dijo que todos sus amigos desaparecieron por completo cuando la situación financiera se puso difícil. Dijo que sintió brutalmente lo que era ser cruelmente descartado, que ahora entendía perfectamente lo que me hizo. Dijo que si pudiera retroceder en el tiempo, cambiaría absolutamente todo. Pidió humildemente una mínima posibilidad de reconstruir la relación. No pidió vivienda, no pidió dinero, solo pidió perdón sincero y la remota posibilidad de tenerme de regreso en su vida de madre. Escuché absolutamente todo en completo silencio, con los brazos cruzados firmemente, el rostro neutro e impasible. Cuando finalmente terminó, esperé unos segundos organizando mis pensamientos. Luego hablé lentamente y con absoluta claridad. Rafael, acepto formalmente tus disculpas porque creo que realmente te arrepientes ahora que has perdido absolutamente todo y has sentido personalmente las consecuencias, pero aceptar una disculpa definitivamente no significa reconstruir lo que fue irreparablemente destruido. No retiro en absoluto las acciones legales porque debes pagar por lo que hiciste, no solo emocionalmente, sino concretamente. Habrá y ninguna reconciliación, porque no puedo volver a confiar en ti en lo más mínimo nunca más. Lo que existía entre nosotros murió completamente el día que tiraste mi ropa al suelo y me llamaste molestia con esa sonrisa cruel en el rostro. Esa imagen queda grabada permanentemente en mi memoria para siempre. Puedes continuar tu vida trabajando, pagando tus deudas, reconstruyendo tu carácter si puedes. Continuaré mi vida aquí en mi casa con personas que me tratan con respeto básico. Nuestras vidas ahora están separadas y permanecerán separadas permanentemente. Cuando muera, no te avisarán. Lo harás, no asistirás a un funeral. No heredarás absolutamente nada porque ya cambié mi testamento dejando todo a la caridad. Cuando necesites algo, no búscame, porque no te voy a ayudar. Ya no hay una relación madre-hijo entre nosotros. Solo hay un pasado doloroso que conscientemente elegí dejar atrás. Espero sinceramente que puedas ser una mejor persona para otras personas en el futuro, pero definitivamente conmigo se acabó. Extendí mi mano para darle un apretón formal. Se quedó allí mirando mi mano extendida. Luego la aceptó, estrechándola rápida y fríamente, su mano visiblemente temblando. Intentó decir algo más, pero yo ya me estaba dando vuelta para volver a entrar. Entré por la puerta. La cerré bien, la cerré con llave. Subí a la casa sin mirar atrás ni una sola vez. Miré por la ventana, lo vi allí de pie durante unos interminables minutos más, y luego caminaba lentamente por la calle, con los hombros encorvados, completamente derrotado. Sentí una dolorosa opresión en el pecho, tristeza por la muerte absoluta y definitiva de cualquier posibilidad de relación, pero también un profundo alivio. Finalmente se cerró la puerta de un capítulo que necesitaba urgentemente terminar. Han pasado 2 años completos desde aquella tarde absolutamente horrible en la que vi mi ropa esparcida por el frío suelo. Hoy es sábado, 10:30 de la mañana.
Hermosa primavera, sol entrando generosamente por el gran ventanal del salón, agradable temperatura de 23 grados. Estoy sentada cómodamente en el sofá que compré, bebiendo café que preparé exactamente como a mí me gusta, escuchando el canto de los pájaros en el pequeño patio trasero que he vuelto a cuidar con esmero. Miro tranquilamente alrededor de la casa y veo una vida que he reconstruido completamente por mi cuenta, con mis propias manos, con mi propia fuerza interior. Definitivamente no fue fácil. Fueron muchos días extremadamente difíciles, noches llorando completamente sola, momentos de soledad profunda y asfixiante, ataques ocasionales de ansiedad que todavía aparecen inesperadamente y sin previo aviso. A veces sueño con Rafael cuando era niño, el niño genuinamente dulce, que era antes de convertirse en un hombre cruel. Me despierto triste, recordando dolorosamente que ese niño simplemente ya no existe. Extraño lo que pudo haber sido, la familia que imaginaba tener cuando era una joven madre optimista y esperanzada. Pero la diferencia fundamental es que ahora estos dolores ya no me definen por completo. Son solo partes de una historia más grande y compleja. Cicatrices que llevo, pero que no me impiden vivir plenamente. Hago una lista mental de los logros concretos de estos 2 años. Económicamente, tengo 142.000 reales en ahorros originales, más 109.900 reales recuperados judicialmente. Un total de 251.900 reales invertidos en una inversión financiera conservadora que rinde 6.200 reales mensuales, complementando una pensión fija de 2.800 reales, ingresos mensuales totales de 9.000 reales, que son sumamente cómodos para la vida sencilla que llevo. Casa propia totalmente pagada por un valor aproximado de 350.000 reales, según la valoración actual del mercado. Patrimonio neto total de 601.900 reales, seguridad financiera que nunca antes había tenido, lograda a través de la justicia y una gestión extremadamente cuidadosa. Socialmente, me uní al grupo de personas mayores de la parroquia local. Nos reuníamos todos los martes por la tarde para actividades muy variadas, manualidades, conversaciones profundas, viajes mensuales a ciudades cercanas. Conocí a 5 mujeres absolutamente maravillosas que se convirtieron en verdaderas y leales amigas. Doña Carmen, 72 años, una viuda alegre que cuenta historias absolutamente divertidas. Beatriz, 64 años, una exprofesora sumamente culta que me enseña libros interesantes. Silvana, 68 años, una costurera talentosa que pacientemente me enseña nuevas técnicas. Regina, 75 años, una excelente cocinera que trae pasteles absolutamente deliciosos a las reuniones. Y Estela, 63 años, divorciada que pasó por una historia similar a la mía y la entiende profundamente sin que yo tenga que explicársela. Viajamos juntos 3 veces durante el último año. Pasamos 5 días en una ciudad histórica a 400 kilómetros de aquí, visitando iglesias coloniales y museos fascinantes. Fuimos a la playa durante una semana entera en enero, alojándonos en una posada barata pero con mucho encanto, y nosotros también un viaje de 3 días a una famosa región vinícola, degustando vinos y comiendo deliciosos quesos artesanales. Gasté un total de 8.500 reales en estos viajes, pero valieron la pena cada centavo, recuerdos felices hechos con personas que realmente disfrutan de mi compañía. Retomé el crochet que había abandonado hace años. Hago toallas, edredones grandes, tapetes de colores. Comencé a vender algunas piezas en la feria de artesanía que se realiza los domingos en la plaza central. Ingresos extras de entre 1.200 y 1.800 reales mensuales dependiendo de las ventas, dinero que uso para pequeños lujos como ir al cine, comprar libros nuevos, probar un restaurante diferente. Físicamente, he recuperado completamente un peso saludable. Ahora peso 61 kilos, con una altura de 1,63 m. Los exámenes médicos fueron absolutamente normales en la última cita hace 2 meses. La presión arterial perfectamente controlada en 115/75, colesterol bueno, glucosa normal. Comencé a dar paseos matutinos 4 veces por semana. Me despertaba a las 6 de la mañana, me ponía ropa cómoda, salía a caminar 3 millas por el parque de la ciudad y regresaba a casa a las 7:15 renovado y listo para el día. Mi cabello,
ha vuelto a crecer por completo después de caerse inicialmente debido al estrés. Ahora tiene un corte moderno y unas mechas más claras que hice en el salón gastando $200, sintiéndome realmente bien con mi apariencia por primera vez en mucho tiempo. Emocionalmente, hago terapia quincenal con un psicólogo competente que cobra una tarifa social asequible, $120 por sesión, lo que me está ayudando a procesar el trauma de manera saludable, comprender patrones de relación que permitieron el abuso, establecer límites más firmes, reconstruir la autoestima que había sido completamente destruida. Volví a asistir a misa los domingos, no tanto por fe dogmática, sino por el consuelo de la comunidad, la rutina, el sentimiento de pertenencia que trae el ritual. Participo en un grupo de apoyo para mujeres que han sufrido abuso familiar, un pequeño grupo de 6 personas que se reúne cada 15 días en casa de un terapeuta jubilado, un espacio seguro donde podemos compartir historias sin juzgar, llorar sin vergüenza, celebrar pequeñas victorias juntas. Con cariño, conocí a un señor llamado Antonio, 71 años, ingeniero civil jubilado, viudo desde hace 4 años, un hombre genuinamente amable y respetuoso que conocí en el recorrido por la ciudad histórica. Empezamos a hablar de la arquitectura colonial de las iglesias que visitábamos, descubrimos intereses comunes, me pidió mi número de teléfono, empezamos a charlar a diario vía mensajes, luego largas llamadas de 1 hora o más hablando de absolutamente todo y de nada. Vive en una ciudad vecina a 40 kilómetros de distancia. Nos reunimos personalmente una vez a la semana, almorzamos juntos en restaurantes sencillos pero acogedores, luego paseamos por la plaza conversando. A veces vamos al cine a ver una película por la tarde. Hace 3 meses me pidió una relación oficial y me preguntó si estaría de acuerdo en construir algo serio con él, respetando el tiempo y el espacio que necesitaba. Acepté con una sonrisa genuina. La primera relación romántica desde que murió Miguel, una extraña pero muy buena sensación de ser atendida nuevamente, de tener a alguien que me pregunta cómo estuvo mi día, que recuerda los pequeños detalles que cuento, que me trata con un cariño que había olvidado que existía. Visité la tumba de Miguel la semana pasada, jueves por la tarde, cielo nublado, viento frío. Tomé flores blancas que le gustaban, limpié la lápida de mármol que había acumulado hojas secas, me senté en el pasto al lado de la tumba y le hablé en voz baja como si estuviera allí escuchando. Conté absolutamente todo lo que había pasado desde la última visita, el proceso legal que finalmente terminó, el dinero recuperado, la casa que volvió a estar limpia, los nuevos amigos que conocí, Antonio que apareció en mi vida. Le dije que lo extrañaba absolutamente todos los días, pero que estaba logrando vivir bien incluso con la ausencia, que él estaría extremadamente orgulloso de cómo me defendía, de cómo no me dejaba quebrar para siempre. Le agradecí por enseñarme lo que era el verdadero amor durante 40 años, porque ese recuerdo fue el que me dio la fuerza para reconocer cuando me trataban sin amor y sin reacción. Dijo que cuando finalmente llegue mi momento, lo encontraré en el otro lado con historias interesantes que contar. Me senté allí durante otros 20 minutos en silencio, sintiendo simplemente su presencia en mi memoria. Luego me levanté, me despedí de la lápida y regresé a casa con el corazón en paz. Ayer recibí una llamada inesperada de una mujer que conocí a través del grupo de apoyo. Una señora de 65 años, llamada Graciela, que acaba de descubrir que sus hijos están tratando de falsificar un poder para quitarle la administración de propiedades que posee. Situación similar en esencia a la mía. Estaba absolutamente desesperada, llorando por teléfono sin saber por qué. No había nada que hacer, sintiendo que su mundo se estaba desmoronando. Quedé con ella esta tarde. Voy a ir a su casa, me sentaré tranquilamente, escucharé la historia completa. Le explicaré que hay una salida, que el sistema legal existe exactamente para proteger a personas como nosotros, que ella tiene derechos y puede hacer valer. Voy a nombrar al doctor Fernando. Voy a explicar paso a paso lo que hice. Voy a demostrar que es posible salir del otro lado no solo vivo, sino más fuerte. Me di cuenta de que mi dolor se convirtió en un propósito, que atravesar ese infierno me dio herramientas para ayudar a otras mujeres a atravesar el suyo. Que mi historia puede ser un faro que muestra que hay luz al final del túnel, incluso cuando el túnel parece infinitamente oscuro. Esta noche voy a cenar con Antonio en el pequeño restaurante italiano que descubrimos, un lugar acogedor con velas en las mesas y música suave. Vamos a pedir pastas que hacen bien.
Vamos a hablar de planes para el próximo viaje que estamos organizando, tal vez a la costa norte durante 10 días en noviembre. Nos vamos a reír de los chistes tontos que cuenta. Vamos a tomarnos de la mano en la mesa sin vergüenza ni prisas. Voy a llegar a casa sobre las 22, solo porque aún no estamos preparados para compartir espacios nocturnos. Voy a preparar té de manzanilla. Me voy a sentar en el porche escuchando los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el ladrido del perro del vecino a lo lejos, los coches que pasan de vez en cuando por la calle tranquila. Miraré las estrellas y agradeceré en silencio que todavía estoy aquí, que sobreviví, que encontré el camino de regreso a mí mismo. Antes de dormir, me miro en el espejo del baño, algo que hago ahora todas las noches como ritual de reconexión. Miraré el rostro en el reflejo, las arrugas que han aumentado en los últimos 2 años, el cabello que se ha vuelto blanco en las sienes, los ojos cansados, pero que vuelven a brillar. Reconoceré a la mujer reflejada no como una víctima permanente, ni como una vengadora victoriosa, sino como una sobreviviente que floreció contra todo pronóstico. Ya no soy la Rosa, que fue traicionada y destruida. Ya no soy la Rosa, que llevó a cabo una fría venganza judicial. Soy la Rosa que sobrevivió, que luchó, que se reconstruyó piedra a piedra, que aprendió que la dignidad no la dan los demás, sino que se cultiva desde dentro, que descubrió una fuerza que nunca supo que poseía. La familia no son los que comparten sangre, sino los que comparten respeto, cuidado, amor verdadero. Las personas en mi vida, ahora las he elegido conscientemente o han sido colocadas en mi camino por la vida, y todas me tratan como merezco ser tratado, con la dignidad básica que se me debe dar. Soy obvio, pero aprendí a ser raro. Si esta historia te conmovió profundamente, deja tu comentario diciendo desde dónde la estás viendo y compártela con alguien que necesite saber que es posible empezar de nuevo incluso cuando todo parece perdido. Como si crees que ninguna mujer merece ser tratada como desechable sin importar su edad. Y recuerda siempre, mientras respires, tienes el poder de cambiar tu historia. No importa cuántos años hayas vivido, ni cuánto sufrimiento hayas acumulado, siempre existe la posibilidad de reconstrucción si tienes el coraje de dar el primer paso. Cambié mi historia cuando tenía 67 años y pensé que era demasiado tarde. Me probé a mí mismo que nunca es demasiado tarde. Tú también puedes, te lo prometo sinceramente. Tú también puedes.